Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al stand del Centro Cultural de España en la Feria del Libro. Como todos sabéis, el Centro Cultural de España está cumpliendo 10 años este año y con ese motivo hemos trabajado una memoria que será presentada el próximo sábado, una memoria que ha sido coordinada por Andrés Zarati, a que le agradecemos mucho que aceptara el reto. Y también ha coordinado unas mesas que vamos a tener durante estos días en las que vamos a repensar, reflexionar un poco sobre el papel que el Centro Cultural haya podido jugar en la escena cultural de La Paz. No solo de La Paz, sino del país, por eso nos acompaña Elizabeth desde Cochabamba. Muchas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros y también muchas gracias a Jorge y a Laura por haber aceptado la invitación. Os dejo con Andrés y iniciamos el conversatorio. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Juan, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Como señalaba Juan, estamos iniciando un ciclo de conversatorios con la idea de aprovechar este festejo de los 10 años del Centro Cultural de España, no solo para generar actividades culturales, para seguir trabajando en pro del desarrollo cultural, sino tomarlo como una oportunidad para hacer reflexiones sobre el rol y las acciones que ha emprendido el Centro Cultural en estos 10 años, pero también ligadas a ver retos, dificultades, obstáculos que se tienen y también perspectivas de horizonte para ir ajustando el trabajo que se tiene. Eso se debe también que el Centro Cultural de España se ha caracterizado desde un inicio a trabajar de la mano con la sociedad civil en primer lugar, con los ciudadanos, y también con los trabajadores y trabajadoras de las culturas, con la idea de generar un centro para todos. Y es así que el día de hoy iniciamos con este ciclo de 4 conversatorios. Cada uno de los conversatorios va a tener una temática específica. El día de hoy arrancamos con lo que viene a ser el rol del Centro Cultural en relación a la conformación de espacios de reflexión, discusión y de articulación del sector para trabajar en una perspectiva de trabajo colaborativo, de trabajo en red, que es uno de los elementos que nos caracteriza como culturas. Y para este fin tenemos 3 invitados. En primer lugar quiero presentar a Elizabeth Torres, que se define como trabajadora de las culturas y es realmente una trabajadora que hace mucho tiempo ha estado aportando, sobre todo ligado al tema de patrimonio. Es arquitecta, además con estudios en refacción y en restauración, en relación al tema de patrimonio material, pero además ha sido directora de instituciones importantes como ha sido el MUSEF o el Centro Cultural Simón y Patiño en Cochabamba. Darte la bienvenida y muchas gracias por participar. En segundo lugar está Laura Derpik. Ella se define como dramaturga, gestora cultural, docente y también abogada, es de Temera, entonces en ese sentido. Además es una gestora que ha realizado varias producciones, ha ganado varios premios como el Eduardo Baroa, también ha estado en el concurso Raúl Salmón, obteniendo algún tipo de galardón, y ha generado estudios a nivel internacional en Madrid con relación a creación teatral, pero también con dramaturgia. Y también otro componente importante de esta trilogía del día de hoy es Jorge Soruco. Él se autodefine como periodista cultural, que es una rama muy poco desarrollada y con muchas dificultades en nuestro país, porque no hay mucho espacio en la prensa, sea formal o alternativa. Y además él ha estado, actualmente es editor del periódico Página 7 y está también, es parte de la memoria del Centro Cultural de España porque le tocó cubrir, ¿no?, la vez que hace 10 años se inauguró, entonces es una memoria, no es tan mayor como parece, es bastante joven, pero inició su carrera muy joven. Ya, fuerte aplauso para los 3. La idea de este conversatorio es una charla que vamos a tener informal en base a algunas preguntas ligadas sobre todo a lo que sucede ahora y luego ver dificultades para luego proyectar horizontes. Por otro lado, la idea es también que no solo participen los 3 panelistas, sino también el público en algún momento. Al finalizar daremos alguna opinión con la idea de conocer, ¿no?, sus visiones, sus aportes, sus percepciones sobre el centro, porque quiero recalcar una idea con la cual arranco, que el CCLP es un espacio de experiencias más que una institución, donde sus puertas, sus programas, sus proyectos, sus instalaciones están dirigidas a que la población pase tiempo, comparta momentos, se articule y trabaje
en esta visión de hacer ciudad desde la cultura. Para ello, un poco ya comenzando un poquito el conversatorio, voy a lanzar una pregunta para los tres, pidiéndote, Elizabeth, que seas la primera en contestar y luego estaríamos con Laura y con Jorge, relacionado a cuál consideran ustedes que es el rol y la importancia que ha tenido el Centro Cultural de España para fortalecer y promover espacios de discusión o de articulación en el desarrollo cultural, ¿no? Y en la gestión cultural en el país. Y ahí te doy, por favor, Elizabeth, si nos podrías dar tu opinión respecto a esto. Gracias por cederme la palabra primero. En todo caso, antes de empezar, quiero agradecerle a Juan y a ti, Andrés, por haber aceptado que participe en estas lindas conversaciones, aún estando un poco lejos de La Paz. Entonces, desde esa mirada, de la mirada de una persona que geográficamente no está en la sede principal, no está físicamente cerca a ustedes, es más bien la mirada un poco periférica, que es la que voy a comentar con ustedes. Me parece que han sido muy acertados los espacios de diálogo y de discusión que hemos encontrado, los que no nos encontramos en la ciudad de La Paz, en el marco de los distintos cursos didácticos que el Centro Cultural España de la ciudad de La Paz ha permitido que participemos. Y esa participación ha sido muy importante para la gente que no vivíamos en la ciudad de La Paz y que hemos participado desde distintas ciudades, en el caso nuestro desde Cochabamba, logrando de alguna manera integrarnos, encontrar receptividad a nuestras opiniones y principalmente el poder aportar con nuestras experiencias de trabajadores para las culturas de las personas y de los centros que no se encuentran en la sede de gobierno. Yo creo que la verdad, La Paz es una ciudad muy importante donde los centros culturales y la vida cultural especialmente tiene muchísima actividad, y las otras ciudades nos sentimos un poquito relegadas a pesar de que nos esforzamos por mantenernos en contacto y por hacer llegar nuestras actividades también a oídos de otras ciudades. Sin embargo, se hace un poco difícil, y el eco que ha logrado el Centro Cultural haciendo invitaciones y también becando a gente para que pueda asistir a sus actividades, yo creo que ha sido muy, pero muy importante en estos 10 años. Así es que por ello un agradecimiento muy grande desde las ciudades que no estábamos en la sede principal de ustedes. Muchas gracias, Elizabeth, por esta visión desde el interior del país, ¿no? Mostrando estos espacios de invitar a becas para hacer cursos, para hacer exposiciones y de esta manera acercar un poquito y aminorar esta presencia que no la tiene todavía en todo el territorio del Centro Cultural de España. Recordando que el centro, si bien es Centro Cultural de España en La Paz, no es un centro de la ciudad de La Paz, más bien tiene esta visión de proyección nacional, y por esto esa idea de tratar de alguna manera articular a otros espacios a través de los procesos de formación, que es un componente. Tú, Laura, ¿qué opinas más o menos en tu visión de gestión más ligado al ámbito escénico? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Juan, Andrés, al Centro Cultural de España por la invitación. Para mí es súper importante el rol que cumple el Centro Cultural de España, pensando que en el momento en el que se constituye hace 10 años, había un vacío para la creación escénica. Es decir, bueno, hay un vacío en general en la formación de artes escénicas en nuestro país. Si bien tenemos la Escuela Nacional de Teatro, que va a cumplir 18 años en este año, o no sé, el Teatro de los Andes, todas las formaciones que existen sobre artes escénicas siempre han sido muy pocas. Entonces, cuando aparece el Centro Cultural de España, se vuelve un espacio donde uno puede ir a crear obras.
ahí entrando un poco a otra visión también de articulación, ¿no? Dentro de la propia Recording gestión in cultural, progress. que tiene que ver con el periodismo cultural. Ahí hay una situación complicada del periodismo, pero ahí nos gustaría ver cómo también el Centro Cultural podría colaborar en la forma de articular a este grupo de periodistas aislados que están buscando encontrarse, pero también de vincular, como también decía Laura, en relación con los propios trabajadores de las culturas o con la población, que a veces nos olvidamos de ellos al hacer gestión. Te dejo la palabra, estimado Juan. Bueno, como comentó Andrés al principio, yo estuve cuando nació el Centro Cultural de España en Bolivia. Fue para nosotros, para varios del medio, bastante sorpresivo porque la Embajada de España no tenía el gancho que tenían Alemania y Francia, que tenían la Alianza Francesa y el Goethe Institut, que eran instituciones educativas, pero también hacen gestión. Tampoco tenían el gancho que tenía el espacio, la Fundación Patiño, que era una institución primariamente de formación que también hacía gestión cultural, pero había una manera de, si se quiere, tenían públicos cautivos. España tenía una actividad cultural muy fuerte, pero cuando nace el Centro Cultural de España, lo que logra es crear un espacio que todo el mundo reconozca como parte de la cultura de la ciudad. Y en el caso de los periodistas, significaba un lugar que desde lo más superficial nos permitía llenar las agendas de fin de semana, porque siempre hay exposiciones, conciertos, talleres o algo que hacer en el Centro Cultural de España. Y segundo, como ya mencionaron, que era un centro donde periodistas, creadores y público podían dialogar y conocerse. Como mencionó Laura, no tiene una estructura académica formal, pero hay varios periodistas culturales hemos pasado talleres de crítica teatral, crítica de cine, conocimiento de arte contemporáneo, que es algo muy importante porque es un término muy grande actualmente. Entonces, el centro, y además tiene una ventaja que tiene muy pocos espacios culturales en La Paz, es de fácil acceso, incluso con marchas, protestas y demás, está en un punto de la ciudad donde tienes el teleférico cerca, tienes el Pumacatari cerca y puedes moverte a pie a otras regiones. Estoy seguro que si pregunto a varios me van a decir que rara vez van al Teatro Municipal porque o está bloqueado, o hay trancadera, o no llegan, etcétera, etcétera. En cambio, el Centro Cultural de España tiene un lugar donde incluso para ir a hacer coberturas es amable. Es más seguro llegar a una conferencia de prensa en el Centro Cultural de España que a la Casa de la Cultura, con todo el respeto, porque la Casa de Cultura está en pleno centro del meollo. En cambio, es más amable. Ya en el tema de integración, en el Centro Cultural de España yo lo he visto como incubadora del espaciario, un libro donde que registró a varios espacios culturales de todo el país. Yo cubrí las reuniones del equipo que redactó ese libro. Ahí varias veces se lanzó la Feria Internacional del Libro y se coordinó con diferentes esfuerzos. Ahí fue parte del CIART en varias ocasiones, del Cultura Joven. También sirvió como sala de exposición para el Cultura Joven cuando el Museo Nacional de Arte y el MUSEF ya estaban rebalsando. Ahí hubo talleres de cine y sobre todo nuevas tecnologías, ya sea con talleres animando a la creación y a la utilización de las nuevas tecnologías, de equipos electrónicos, o como ahora con el Jam Cultural, que podemos ver los resultados aquí cerca, que es una iniciativa que beneficia tanto a los escritores como a los fanáticos de los videojuegos y a los creadores. Entonces, desde mi experiencia como periodista, el Centro Cultural de España ha servido como un nudo, como una autopista de integración para diferentes sectores de la población y culturales, al punto que muchos eventos que involucran a los otros dos centros culturales relacionados con embajadas, que son el Goethe y la Alianza Francesa, se han terminado organizando conferencias en
el Centro Cultural de España. Entonces, en estos 10 años, el centro, yo creo que ha permitido que la cultura tienda sus redes a diferentes sectores. No solo enfocarse en los mismos de siempre, sino ampliar a otros públicos. Muchas gracias, Jorge. Solo hay una duda que tal vez debía haber comenzado. ¿Qué llamamos periodismo cultural? Porque estamos hablando como si estuviéramos a todos entendiendo, pero creo que hacer una rama es importante porque a veces lo confundimos con gestión o con crítica del arte cuando son cosas distintas, ¿no? Bueno, en términos, digamos, brutos, periodismo cultural es hacer toda la cobertura de todo lo que significa cultura. Es algo muy grande, eso es cierto, porque va desde anunciar eventos hasta después informar sobre los eventos realizados. En el caso de prensa, estamos en una situación en que tenemos que adecuarnos y yo a veces reconozco que caigo mucho en anunciar en vez de cubrir lo que se está desarrollando, porque salimos un día después del hecho, entonces mucha gente ya le parece tarde o, bueno, hay varios matices al respecto. Pero el periodismo cultural es difícil de definir en general porque abarca, como tú dices, desde la crítica, porque hay muy buenos periodistas que hacen buena crítica, hasta investigar temas ya más complicados, como por qué no hay los premios nacionales de literatura, por ejemplo, o qué pasa con los premios, o qué pasa con Tiahuanaco, por qué está paralizada la investigación. Entonces, el periodismo cultural reúne todo lo que hace el periodismo en general, perdón la redundancia, pero enfocado en un área demasiado amplia. Con varios colegas siempre hemos bromeado que los de la política la tienen fácil, porque solo tienen que enfocarse en actores y situaciones bien específicas. Seguridad, si bien es difícil conseguir fuentes en el ejército y la policía, pero sabes a dónde ir. Cultura tienes que cubrir al mismo tiempo, Feria del Libro, el estreno de Tren Bala, los conciertos de heavy metal de la próxima semana, estrenos de la obra de teatro y todo casi al mismo tiempo. Entonces es un trabajo de malabarismos bastante complicado. Más bien he tenido grandes maestros como Liliana Carrillo, Miguel Vargas, Javier Badani, Eric Ortega, que me han ayudado a trabajar, pero sigue siendo todo un reto. Te han ayudado a multiplicarte, dirás, digamos, en cobertura. Lo importante de esto, para un poco ir siguiendo este conversatorio, es ver cómo el Centro Cultural ha estado centrándose en varias especialidades, como tomaría las palabras, que ha sido como una gran autopista a la cual han confluido ciudadanos, trabajadores de las culturas, también agentes que trabajan con la cultura, como los periodistas e instituciones, pero no solo de una disciplina, sino de varias, ¿no? Y esto es un mensaje de cómo se articula y se gesta para promover el desarrollo cultural. Y ahí, Eli, me surge una pregunta. Tú, en tu experiencia desde la administración de espacios culturales, ¿cómo ves esta articulación de un espacio más, ¿no?, del centro cultural? Y ahí entro, digamos, también en esta pregunta con la segunda parte de ¿cuáles los retos que tú ves en los espacios culturales, que no son muchos en el país y que tienen los espacios de la cooperación o de representaciones diplomáticas, como la señalaba, a la cual señalaba Jorge, que aumentar el Dante Alighieri de Italia, ¿no?, que ha incorporado, y tenemos algunos latinoamericanos como el de Brasil, ¿no?, que están. Pero tú, ¿cómo lo ves esta articulación de los espacios y el rol del centro en ello? Y en esta perspectiva, ¿cuáles son los problemas que hemos enfrentado en estos 10 años para podernos articular? Porque no hay una red boliviana de espacios culturales, ni públicos ni privados, y hay una desarticulación, y desde lo privado es bien difícil sostenerlo. No sé si nos quieres comentar algo de tu opinión. Mira, la experiencia de Cochabamba es bien diferente a la experiencia de cómo funcionan los centros culturales en La Paz. Seguramente por el mismo hecho de que en la ciudad somos menos y que nos sentimos más huérfanos, entonces en Cochabamba hemos tenido la virtud de poder trabajar no en competencia, sino más bien en forma articulada. Vale decir que
desde hace muchísimos años, obviamente más de 10, es que en Cochabamba existe la red de centros culturales 4Cs, y en esa red configuraban el centro de la Alianza Francesa, el centro del Instituto Boliviano Americano, el centro del Instituto Alemán, el Martadero y el centro de Patiño. Entonces, nunca ha habido un trabajo de competencia, sino más bien de apoyo, cosa que en La Paz eso es más difícil, porque por lo menos en los años en que yo he trabajado en La Paz, más que una red de colaboración, había cierto trabajo de, sí, importante para mejorar, de cómo competir o cómo hacer mejores actividades los unos en frente de los otros. Esa competencia sana es también muy importante porque hace crecer a los centros. Sin embargo, en los lugares donde nos sentimos más huérfanos, esa competencia ha desaparecido porque hemos tenido que fortalecernos entre nosotros. Y de alguna manera el Centro España se ha convertido en cómplice de ello, porque los años en que yo he trabajado en el Centro Patiño, por ejemplo, hemos compartido muchas actividades con el Centro España. Tanto nosotros hemos ido a La Paz con nuestras actividades, como el Centro España ha venido a Cochabamba a compartir nuestras actividades. Y creo que eso es importante. Sin embargo, también creo que al Centro España le ha faltado un poco de visión para integrarse en una forma más directa con la actividad de la sociedad civil. Creo que en algunos momentos se ha sentido más bien espectador, con o sin conciencia probablemente. O sea, yo creo que al momento, por ejemplo, entre los años 2013 y 2018, donde los trabajadores en cultura estábamos luchando muchísimo por una ley de cultura, el Centro de España ha sido un espectador. Entonces, yo creo que han habido momentos en que sí ha logrado mucha integración, pero ha habido momentos en que más bien se ha comportado como un simple observador. Comentando, digamos, ampliando, entrando en este segundo momento de ver estas dificultades o temas pendientes, Laura o Jorge, no sé, ¿qué opinan también en esta relación de este rol del centro, ¿no? Como parte de poder articularse con el movimiento cultural, ya sea en esta época que fue bastante importante en relación a movilizaciones, ¿no? En el marco del arte, estaba en el movimiento, hay toda una movida a nivel nacional, congresos en Sucre, en Cochabamba también, pero ustedes cómo ven, digamos, qué cosas pendientes también se podría ver en este momento en relación a lo que necesita el sector y cómo el centro de alguna manera puede colaborar o unirse a eso, ¿no? Como un actor más dentro de esta multiplicidad de actores que tenemos. Sí, bueno, yo pienso, voy a hablar de las artes escénicas, que es mi especialidad, digamos, pero creo que también se puede replicar a las otras artes. A mí, bueno, pienso que el intercambio Bolivia-España entre artistas, curadores, gestores, podría ser mayor, ¿no? Como dije antes, sí creo que la agenda del CCELP es súper interesante porque permite que nosotros, los artistas, podamos proponer cosas o proyectos, obras, creaciones, y a la par nos propone, no sé, ¿no? Va a venir tal dramaturgo y va a hacer tal taller, o viene tal artista contemporáneo y va a hacer tal muestra o tal experimentación. Pero sería interesante ver qué pasa si en el ¿cómo se dice? En el terreno podemos hacer coproducciones como más de igual a igual, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es que viene tal artista a trabajar con, tal artista español que viene a trabajar con el grupo de teatro X, Y, Z, no sé, digamos, el proyecto Border, que justo ahora tienen una residencia.
Sería interesante ver esos intercambios, ¿no? No sé si residencia sería la palabra, pero sí ver la posibilidad de que se puedan crear cosas en conjunto. ¿Qué pasa con ese vínculo aparte para nosotros ancestral, digamos, con España, ¿no? Como la colonia, el punto de vista que tenemos desde acá sobre España, cómo ve España, Bolivia también, ¿no? O sea, sería interesante como profundizar en esa línea creativa. Desde mi punto de vista, creo que sería lo más potente. Y lo mismo, la posibilidad de que artistas bolivianos puedan ir a crear algo allá. O bueno, obviamente también hay ciertos mandatos que seguramente son los que cumple el CECELP en función a la política internacional y no sé, no cada estado tiene como su fuerte, es decir, su línea de trabajo para en cada país donde participa. Pero bueno, igualmente creo que sí podría ser el siguiente paso, porque lo que ha pasado hasta ahora ha sido muy interesante. Yo fui parte de un taller con Luz Broto, por ejemplo, que es una artista de performance, que vino a experimentar en la ciudad de La Paz, una performance que no sabíamos que empezaba el día que ella llegaba y terminaba cuando ella se iba. Y la verdad es que fue muy interesante ver cómo desde el caos se formaba una propuesta escénica, una propuesta de intercambio, de interrelación. Y creo que ese terreno que no es, digamos, el habitual de uno parado en la testera y dando una clase o a la inversa, puede ser interesante, ¿no? Desde mi punto de vista creo que sería lo mejor que puede hacer el CECELP. Ahí me surgen dos preguntas. La primera es este rol que ha tenido el Centro Cultural cuando Bolivia entró a Iberescena, que colaboró a muchos artistas a elaborar, ¿no?, los proyectos, no solo a nivel La Paz, también hubo talleres en Cochabamba, en Santa Cruz, y generó esta visión de permitir este fondo que permiten proyectos de coproducción, no solo con relación a España, sino más bien en esta región más grande o patria grande como es Iberoamérica. ¿Cuál es un poco tu opinión sobre eso? Y segundo, este término que señalaste, que me gustaría aclararlo, esta visión de cómo hacemos de igual a igual la coproducción, sabiendo que el Centro Cultural ha estado trabajando, sobre todo trayendo a gente, a trabajadores de las culturas de España a Bolivia, pero ¿cómo es esta relación o cómo lo percibes o qué debilidades la ves ahora que se pueda mejorar hacia adelante, ¿no? Bien, voy por lo primero. Creo que la participación de Bolivia, de Iberescena, es fundamental. Y es más, deberíamos ser parte de Ibermúsica, de Iberfotografía y absolutamente todos los fondos que existen. Pero vemos ahí que hay una voluntad estatal y un tema económico que no se está pudiendo continuar y es una pena porque ¿qué pasa con Iberescena? Los artistas bolivianos por primera vez podemos salir a hacer este tipo de intercambios de los que estoy hablando, ¿no? Que es, por ejemplo, yo como dramaturga trabajo con un director argentino y 3 actores chilenos, ¿no? Entonces, a partir de esa conjunción y ese intercambio es que podemos ponernos también en relación a ellos. A mí me pasa mucho que, o sea, el punto de vista que yo tengo es que Bolivia, a pesar de estar al centro, siempre se mira hacia adentro, ¿no? No tiene una mirada hacia afuera, por muchos motivos. Pero la participación de Iberescena es una herramienta que permite ver hacia afuera, que permite que nosotros podamos ponernos en relación con los colegas que están haciendo exactamente lo mismo en los países vecinos. En ese sentido, me parece que es fundamental y creo que los talleres que han habido en el CECELP han sido fundamentales porque hay otra carencia relacionada con la creación artística, que es la falta de herramientas para gestionar. Entonces, si uno no sabe cómo llenar una aplicación, va a ser muy difícil que puedas ponerte en relación, por más que seas un gran artista, no puedes ponerte en relación a las formas de trabajo que existen afuera. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido fundamental contar con esos talleres. Y esta propuesta que digo tiene que ver con eso, ¿no? Qué sé yo, es muy diferente si viene un artista, digamos, ¿no?, por 2 semanas como mucho y dice, bueno, yo les voy a mostrar lo que hago allá. Lo interesante sería, bueno, esto es lo que hago allá y esto también lo podemos hacer acá con ustedes. Entonces, para mí ese intercambio artístico puede ser muy interesante, ¿no? Porque aparte en ese encuentro es cuando pasan, también donde se derriban los estereotipos, ¿no? O las ideas preconcebidas, o bueno, no sé, o cierta timidez que tenemos en la región andina, ¿no? De, ay, no está viniendo esta persona de afuera. Tenemos mucho para dar, pero me parece que si está la instancia, o sea, la parte del proceso me parece que es importante, más allá del resultado final al que se pueda llegar. Pero poder contar, no sé, con la experiencia que puede tener un director de Madrid, de teatro, directora,
viniendo a Bolivia, encontrarse con todo este territorio, este paisaje, esta cultura que es tan diferente, seguramente le va a detonar un montón de cosas. Y lo mismo creo que sirve contar con esas opiniones más cercanas, ¿no? Que es lo que permite un proceso de creación, ¿no? Muchas gracias. Tú, Jorge, más o menos un poquito profundizando, tú desde una visión, digamos, un poco más externa, de observador al sector, ¿cómo ves esos temas de articulación y de espacios de encuentro del propio sector, ¿no?, que estamos hablando, ya sea, y ese rol tal vez del centro que le ha faltado jugar y que puede jugar hacia adelante, pero no pensando como si fuese el gran actor, sino como un actor más en estas necesidades que tenemos como el sector, pero ahí ver tu percepción, ¿no?, cómo el sector se articula, es un sector articulado, es las dificultades que hay en eso, ¿no? La verdad es que el sector trata de articularse, pero es complicado. Para comenzar, que los grandes participantes de la cultura nacional son o emprendimientos muy pequeños, independientes o de colaboración como el Martadero, como era el Desnivel, o dependen de gobiernos o apoyo extranjero, como el Espacio Patiño, el Centro Cultural Bolivia-Brasil, la CAF, el GET, la Alianza Francesa y el Centro Cultural de España. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil, o sea, se puede coordinar superficialmente, más a profundidad es mucho más difícil por las diferencias de las políticas internas y capacidades de los centros. No menciona el Estado porque esa es otra olla de grillos, teniendo en cuenta que lamentablemente por política tienes dos niveles en realidad hasta más niveles de trabajo estatal que chocan entre sí. Andrés ha sido testigo de las veces que el gobierno ha apoyado una agenda del carnaval, mientras que instituciones de La Paz hacían otra paralela. Entonces, es la coordinación a nivel estatal, y con Estado me refiero a gobierno, alcaldías, gobernación y gobiernos regionales. Si bien puede ser sana, evita esta articulación, que es lo que requerimos, pero también el sector propio de los trabajadores, que en esta lógica de encontrar espacios donde puedan, desde la producción, generar espacios de encuentro, pero también una visión más grande, como señalaba Elizabeth, de articular y lograr adquirir ciertos beneficios o lograr ciertas necesidades como una ley de culturas a nivel nacional. Pero ahí surge, digamos, para ir ya cerrando este conversatorio, una duda más general hacia el futuro, ¿no? Creo que la pandemia ha mostrado la vulnerabilidad del sector, no la ha generado, creo que más bien la ha visibilizado, no sé si compartirán esta percepción conmigo, pero además nos ha generado una serie de oportunidades, porque por otro lado nos ha abierto un universo a lo virtual, que en el país no lo estábamos explorando del todo, nos ha abierto una posibilidad de interactuar, de articularnos, por ejemplo, en reuniones que antes necesitábamos lo presencial para podernos conversar o generar planes de trabajo conjuntos. Y ahí surge, para ir cerrando esta duda, ¿cuáles son más o menos lo que ustedes encuentran de estos retos y estas potencialidades que nos depara ahora una época que estamos saliendo de la pandemia sin salir, que el sector ha tenido que aprender a adecuarse a medidas más restrictivas, pero también a reinventarse en ellos? Y en tercer lugar, incorporando a un espacio que antes no estaba tan claro en nuestra órbita, en nuestro plano, como era el tema virtual. No sé si alguien quiere comenzar, no sé si tú, Eli, o alguien, ¿no? Sí, a mí me parece súper interesante el hecho de que la hayamos convertido en una práctica cotidiana, las reuniones virtuales, tanto así que cuando Juan me mandó una carta de invitación para participar en este conversatorio, yo muy diplomáticamente la había negado, indicando de que no podía llegar a La Paz, pero fue grande mi sorpresa cuando me dijeron, pero lo podemos hacer virtual. Entonces, ahí me cayó el 20 y dije, claro, virtual sí, con muchísimo gusto. Y yo creo que es una gran, gran oportunidad que hemos aprendido a manejar en la pandemia,
y que ya nunca más se va a ir de nuestra vida, ¿no? Porque nos ayuda a acercarnos a lugares impensados y poder expresar nuestras opiniones en conversatorios sumamente importantes a los que no podemos estar en forma presencial. Yo creo que los centros culturales y la vida cultural en general tiene que rescatar este modo de vida y tiene que hacer lo suyo, tal vez cada vez con mayor naturalidad para poder crecer y poder estar más al tanto de lo que se desarrolla en el mundo entero. Desde la producción, digamos, podrías más bien, porque yo creo que al final este tema virtual también te genera retos. No es lo mismo presentarte en un teatro físicamente que hacerlo vía streaming o no, o en otro espacio, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, sí, bueno, principalmente el tema tecnológico es un tema que creo que es súper importante para potenciar. En relación a los demás países de la región, hablando, digamos, principalmente Brasil y Argentina, de pronto hay como un desarrollo no solo del lenguaje escénico, sino del lenguaje informático para la escena, ¿no? O del lenguaje tecnológico para. Entonces sí me parece importante, o sea, si bien este salto de la pandemia, este salto a lo virtual nos ha servido para poder investigar un poco más en el formato, creo que hay una infinidad, o sea, es un universo. Entonces es muy importante, yo creo, poder empezar a formarnos pensando de esa manera. Es decir, si el CECEL puede ofrecer espacios de formación o investigación sobre el tema de la tecnología, sería importante. Y creo que el tema ecológico, ¿no? O sea, me parece que estamos atravesando un momento muy crítico en el país. En Potosí se ha desbordado un dique de colas y todo el río Pilcomayo está lleno de desecho mineral. En el norte de La Paz hay minería legal e ilegal. Se están usando un montón de químicos sin regulación. Obviamente no tiene nada que ver con el arte, desde un punto de vista, digamos, como muy formal, pero yo creo que más bien sí. Creo que nos toca empezar a ver esos temas, ver la tierra que estamos habitando como ese lugar donde estamos creciendo, donde nos estamos formando y donde estamos produciendo. Entonces, pienso que son dos temas súper importantes, ¿no? Para tratar desde el arte y la cultura hacia el futuro, ¿no? Y bueno, desde este anclaje que tiene el CECEL, que yo siento que es como mucho más cercano a la población artística y a la gente en la ciudad de La Paz, porque pienso que se ha vuelto parte del imaginario de la ciudad, sin imponer una agenda, ¿no? Sin decir, ah, bueno, todos los otros centros culturales hacen esto y nosotros tenemos lo nuestro, sino que hay esa relación de comunicación que se puede profundizar. Entonces, en esa línea yo también calculo que van a haber propuestas de los artistas que van a ir en estas líneas o en otras y nos van a sorprender, porque lo que viene pasando es eso, ¿no? O sea, yo cada vez que miro la agenda del CECEL estoy súper contenta porque encuentro que hay una variedad de oferta en eso. Pero sí, o sea, para mí principalmente es tecnología y ecología, ¿no? O sea, como los dos temas a pensar, ¿no? Desde la cultura. Desde la cultura y el arte. Como conclusión. ¿Tú, Jorge? Bueno, con respeto de mi compañera de panel, si algo he descubierto en la pandemia es que si bien los artistas teóricamente son innovadores, habían sido bien conservadores de verdad. Sí han habido iniciativas de hacer producciones digitales, pero la mayor parte de la oferta que hubo durante la cuarentena, y me refiero específicamente a los artistas, digamos, más Reconocidos. más conocidos y más que producen de una manera más regular, que lo que han hecho en el teatro, por ejemplo, era grabar sus obras y ponerlas. O sea, creo que ha sido Patti García y Agosto en Coyoacán, de los pocos que han preparado una obra netamente virtual, o sea, que solo funcionaba con las redes sociales. Igual, si bien en YouTube, bueno, han habido más, pero digamos son los que más se han promocionado como tales. Los otros medio que no me animo, o entre mis amigos voy a avisar, o entre tal grupo,
no han sido tan difundidos. Y eso que tanto la alcaldía como Teatro Nuna y Casa Grito hicieron un buen trabajo para decir, hay esta posibilidad para que ustedes presenten sus obras. Luego, en el YouTube está lleno de grupos de todo el mundo que han organizado recitales por Zoom y demás, por streaming. En Bolivia se han recurrido a lo más normal, que era filmarse y poner por pantallas. Han habido iniciativas, entre otras el Gustavo Orihuela Cuarte, por ejemplo. No destaco que hubo, pero la gran mayoría medio que se han acercado tímidamente a la tecnología. Y en cuanto hubo la menor oportunidad de salir de las casas, corrieron a hacerlo a tal punto que el Teatro Municipal estaba lleno a mediados de octubre, o sea, la cartelera de este año ya estaba llena a mediados de octubre. Entonces, yo creo que un papel importante que puede jugar el Centro Cultural es fortalecer el aprovechamiento de estas herramientas que se tienen. Como dijo Andrés, la pandemia nos obligó a explorar esta herramienta inexplorada en el país. De hecho, ya mucha gente está comenzando a animarse a pagar sus entradas por internet, algo que antes de la pandemia muy rara persona hacía. Pero yo creo que el centro puede apoyar en mostrar el potencial de estas actividades, especialmente si se enfoca en los niños. Si algo que cuestiono mucho al centro es que han buscado nuevos públicos, pero pocas veces han ido a las escuelas. O si lo han hecho ha sido muy de bajo perfil, de tal manera que hay varias unidades educativas que no conocían de estas iniciativas. Y lo que necesita Bolivia es capturar, como decía David Pérez Hidalgo en una entrevista, sembrar lectores, sembrar espectadores, sembrar críticos de teatro. Necesitamos llegar a los niños para hacerles que les guste el arte contemporáneo y que entiendan qué es el arte contemporáneo, no sean como viejos como yo que dice, ay, esto le llaman arte. Entonces, yo creo que tenemos un potencial muy grande para poder fortalecer. Claro que tenemos que ir también en contra del pensamiento boliviano común, es decir, esto es un trabajo a largo plazo. No lo vamos a lograr en un año, aunque la viruela del mono nos obligue a encerrarnos otra vez, no lo vamos a lograr en 5 años. Tenemos que ser conscientes que es un trabajo de 10 para adelante. Estamos en Bolivia muy acostumbrados a pedir algo inmediato, incluso en el arte. Nuevamente pidiendo respeto a la artista del panel, los artistas bolivianos tienden a quejarse mucho de que el público boliviano no va, el público boliviano no consume, el público boliviano, los cineastas, por ejemplo, siempre que les va mal en el cine se quejan del público boliviano. El problema es que tienen que formarlos. No tenemos películas para niños en Bolivia. Todas las películas son para adultos y además con contadas excepciones el cineasta nos pide que contemplemos temas filosóficos que si no has estudiado o has seguido, no entiendes, no te atrae. Entonces, eso yo creo que debemos hacer, buscar niños y fomentar el uso de estas tecnologías. Un poco como cierre, digamos, de lo que he ido señalando, si alguien quiere aumentar algo más, es un poco estos retos. Primero, este tema de la articulación a nivel nacional, ¿no? De dejar de tener tanta presencia en La Paz, ¿no? Y generar complicidades más bien con otros espacios, como decía Elizabeth, el hecho de introducirse a la tecnología para permitir de alguna manera formar y utilizar la tecnología de una manera apropiada para que sea un potencial, y no como te decía solo Jorge, un medio para grabarse y transmitir y entender los nuevos lenguajes y lo que implica la conexión con la gente, ¿no? Y también esta visión de cambiar un poco esta perspectiva nuestra de mirarnos al ombligo y poder de alguna manera tratar de renovarnos, ¿no? Y apostar a unas nuevas generaciones en la lógica que la única forma de sobrevivir y dar sostenibilidad al sector cultural es que la propia persona se dé cuenta de que consumir cultura le mejora la condición de vida, que cultura de vida le da otro estatus, digamos, que no es solo para ricos, sino
es para cualquier persona que pueda acceder y que tienes ofertas grandes, gratuitas, en varios espacios como el Centro Cultural. Ya solo para cerrar, como último mensaje, para mí sería el hecho de resumir un poquito como un mensaje a todos, ¿qué fue para vos el Centro Cultural en estos 10 años, Elizabeth, y para los otros dos, digamos, más desde una vivencia personal, porque al final lo que hemos querido mostrar también que el centro ha sido un lugar de encuentro de experiencias, de vivencias, los tres han participado de algún tipo de actividad, entonces si pudiéramos conectarnos más bien con una experiencia personal de qué fue el centro, sería muy importante. Dale, Eli, y así te despides. Mira, para mí ha sido el centro una sorpresa, porque sinceramente yo había pensado que el centro se iba a desarrollar así como tal cual se desarrollaron los otros centros culturales de las otras embajadas, ¿no? Única y exclusivamente en el área de la ciudad de La Paz, saliendo muy poco hacia las otras ciudades. Entonces, la gran sorpresa para nosotros, de los trabajadores de las culturas que no vivimos en La Paz, ha sido el hecho de que no al principio, pero en el desarrollo de su crecimiento, han intentado integrarse con las otras ciudades y más que nada se han esforzado por formar gente que trabaja en otras ciudades, no solamente en la ciudad de La Paz. Entonces, esa ha sido una gran satisfacción y realmente yo los felicito por haber pensado en grande y por haber pensado en que es importante salir desde la frontera de la ciudad de La Paz a otros centros, a otras ciudades. De todas maneras, creo que todavía hay un camino largo por recorrer y considero de que si logramos hacer redes, vamos a poder crecer todos juntos y eso va a ir en beneficio de nuestros niños y va a ir en beneficio de tener realmente un bagaje de cultura cada vez más rico, más importante y más investigación para poder desarrollarnos a nivel nacional y poder también expandir nuestro trabajo fuera de las fronteras de Bolivia. Y yo creo que en eso la artista que está en el panel tiene muchísima razón. Es muy importante el trabajo del centro de ustedes como para poder hacer de que los artistas puedan mostrarse afuera. Y creo que eso es muy, muy importante para los bolivianos. Muchas gracias. Felicidades de nuevo. Muchas gracias, Eli, un fuerte aplauso desde aquí a ti, a Cochabamba, más bien gracias. Por favor, rompiendo. Bueno, yo creo que el Centro Cultural de España es ese punto donde uno puede ir a encontrarse con los pares, donde puedes ir a experimentar. Y algo que no hemos mencionado que sí creo que es importante es que el CECELP también cumple un rol importante para democratizar las artes, porque todas sus actividades son gratuitas. Entonces, de pronto, no sé, si hay cierto interés de cierto grupo, digamos, en artes escénicas, de investigar alguna cuestión respecto, no sé, del performance, seguramente va a encontrar un taller, un conversatorio, un encuentro que va a permitir que esas personas puedan acceder a esa información, ¿no? Porque es eso, la información, o sea, el conocimiento es como un bien muy valuable y creo que algo que nos faltaba en la ciudad era justamente tener ese espacio donde podemos ir a investigar, curiosear y encontrarnos con nuestros pares, ¿no? Un espacio para curiosear. Para vos. Yo tengo varios niveles de experiencia con el centro. Como comenté, bueno, esto es como un poco una anécdota, cuando trabajaba en La Razón, antes de la pandemia, había una página que era la agenda de fin de semana. Era castigo que te toque hacerla, porque tenías que llamar a todo lugar, pero con seguridad encontrabas algo en el Centro Cultural de España para poner, ya sea una muestra, una obra de teatro, un video, y personalmente eso, cuando querías salir, tenías el Centro Cultural de España. Estabas en el centro y tenías que hacer hora,
podías ir al Centro Cultural de España a ver la exposición de turno o entrar a la biblioteca y hojear cómics o novelas. Entonces, es un punto de reunión de amigos. Yo creo que lo podría definir como un punto de reunión de amigos, porque ya más profundamente, ahí, no sé, todos los que trabajamos en periodismo cultural, que somos básicamente los mismos y nos conocemos, nos encontramos para talleres o para cubrir el mismo evento, para simplemente charlar. Es, como ciudadano a pie, tanto un punto de encuentro como un punto de actividades, y ya como ciudadano de La Paz, es un lugar bello. Es una de las casas más antiguas que se mantiene en pie de la Camacho. Es un lugar acogedor. Podría parecer que no a primera vista, pero es como una caja de secretos que uno va desenvolviendo mientras más va bajando. Es, además, como mencionó Laura, un punto de democracia, donde puedes estar seguro que vas a tener algo para todos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso también para los dos. Y con esto concluiríamos, ¿o no?, esta primera ciclo de jornadas. No sé, Juan, si quiere señalar algo. Sí, yo he hecho apuntes de todo lo que habéis dicho muy desordenadamente, ¿eh? Pero quería comentar algunas cosas. Yo me llevo, a mí, bueno, me parece súper interesante que tengamos estas charlas, porque a mí me sirven mucho, ¿no? Porque yo no he estado los 10 años anteriores. Entonces, bueno, he tomado nota lo que decía Laura, ¿no?, del mayor intercambio entre creadores y la posibilidad de que el centro sirva como una plataforma para que los artistas bolivianos estén fuera de Bolivia, ¿no? En ese sentido, se ha hecho cosas muy tímidamente, muy tímidamente. El año pasado recuerdo que Yola Mamani estuvo en la Academia de España en Roma, ahora mismo está Diego Aramburu allí, pero quizá, tomo nota, reforzar esa posibilidad de externalizar la cultura boliviana en el contexto iberoamericano, que sería el que nosotros trabajamos. Dar continuidad a procesos formativos, Jorge, toda la razón. Un taller es muy válido, pero si después no se le da continuidad, pues ahí nos quedamos, ¿no? Elizabeth decía que hubiéramos tenido un papel más activo en algunos momentos, acompañando al sector. Pues también he tomado buena nota de eso, Elizabeth. Muchas gracias por esa observación. Comparto con Jorge el tema de las escuelas. Ahí no quiero excusarme ni decir nada, pero quiero decir, yo en el periodo que llevo no he podido trabajar con escuelas. Es algo que he trabajado en los países que he estado con anterioridad, porque también creo que hay que formar a los jóvenes para tener adultos formados, ¿no? O sea que en cuanto podamos retomar y esta pandemia nos permita trabajar de otra manera, pues retomaremos el tema de las escuelas. Y también comparto contigo, yo mismo, cuando empezamos con la tecnología, lo que hacíamos era reproducir lo que hubiéramos hecho en un formato habitual, presencial, a una pantalla. Y no entendimos hasta que pasó un tiempo que había que cambiar los formatos y hacerlo de otras maneras. Yo todavía estoy en proceso de aprendizaje, porque tampoco es que me atraigan mucho las tecnologías, confieso aquí. La integración con otras ciudades, que creo que lo comentaba Elizabeth también, es una voluntad de estos próximos 10 años o 20 o 30 los que tengan que venir. Estos 10 años se ha trabajado en otras ciudades, pero además en otras ciudades que están en el eje troncal, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y muy tímidamente en alguna otra. El espectáculo que tú viste en Cochabamba, que no sé si vosotros visteis aquí en La Paz, ha girado por los 9 departamentos, ha estado en las capitales de cada uno de los departamentos, y yo creo que ha sido como una declaración de intenciones. También vosotros conocéis muy bien el país, muchísimo mejor que yo, por supuesto, y no es tan fácil llegar a algunas ciudades del país, desde el transporte hasta la infraestructura que puedes encontrar en las ciudades, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante que estemos ahí. Y para concluir, decías un punto de reunión entre amigos, un lugar en la ciudad. Hay datos que no se conocen del Centro Cultural, pero el Centro Cultural pasan aproximadamente unas 10.000 personas al mes, de las cuales muy pocas, o un porcentaje muy pequeño, va a actividades del Centro Cultural. Es decir, la mayoría de gente que viene al Centro Cultural viene a la mediateca, a sentarse en el patio, al coworking, a estar, y eso me parece muy bueno.
¿no? Que encuentren ese espacio donde se sienten cómodos, donde se pueden hacer, decir, leer o ensayar, porque hasta ensayan con violín en el patio, ¿no? Pero muchísimas gracias a los tres por todo lo que habéis dicho, a mí me sirve de muchísimo y seguramente que en estos 4 días vamos a estar conociendo también cuál es vuestro parecer. Ese era un poco el objetivo de las charlas, ¿no? Conocer qué hace falta en el sector. Así que muchísimas gracias, Elizabeth. Yo ahora les voy a dar un regalito a cada uno de ellos, pero te lo enviaré a ti a Cochabamba. Gracias, Laura, y gracias, Jorge, y gracias, Andrés. Fuerte aplauso a todos, gracias. Que estén bien, hasta mañana, hasta el lunes.